Hola, bienvenidos a Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy estoy contento porque tengo aquí una invitada muy especial. Hace rato teníamos ganas de tener aquí a Sara Curuchich. Sara, ¿cómo estás? Hola Luis, bien, gracias. Contenta de poder estar acá. Qué alegre, Sara. Muchas gracias. Ahí estábamos, platicamos hace un tiempo y ahí también con Cristian, que nos hacía el favor ahí de hacer el contacto y habíamos tratado de hacer una entrevista, poder platicar un rato contigo, pero yo sé que tu agenda está llenísima, pero finalmente lo logramos. Y qué bueno porque además nos traes información de un proyecto que estás trabajando, que aquí tengo yo mi resumen para no equivocarme, pero estás anunciando el proyecto Cuando Volvás, un homenaje musical a Luis de León. Así ¿verdad? es. Contanos un poco sobre este proyecto que estás trabajando, que entiendo te va a llevar a diferentes partes del país, ¿verdad? Sí. Además, contanos un poco. Sí, exactamente. Bueno, en principio compartirles que, Luis de León es un poeta de San Juan del Obispo y, poeta, fue profesor extraordinario, también muy comprometido con la niñez y la juventud, por supuesto. Escribió varias novelas, escribió también muchísimos, cientos de poemas. Y Luis también es una persona desaparecida y asesinada por el Estado, el Ejército de Guatemala. Y para mí hacer este acercamiento por primera vez como un trabajo de musicalización a una composición lírica prácticamente de alguien más. No lo había hecho nunca antes, pero realmente la poesía de Luis de León ha sido una poesía que me ha conmovido profundamente, y también conociendo ahora muchísimo más de la historia de Luis, me siento muy honrada también de poder acercarme a sus letras, a sus palabras, y poder tener también permitirme y conjuntamente con su hija, con Mayari, poder cantar algunos de los poemas de Luis de León. Así que tenemos preparada una gira que se llama Cuando Volvás, que es el inicio, de hecho, el fragmento inicial de uno de los poemas de Luis, que nos va a llevar a San Juan del Obispo, que es la casa natal de Luis, a Quetzaltenango, al Parque Intercultural, al Museo de la Memoria en Rabinal y acá en Ciudad de Guatemala, en Trovallas. Y veo que también a Ciudad de México vas exactamente, a estar por allá. Exactamente. Que ya tu música no es la primera vez que salís de las fronteras del país a presentar tu música, ya lo has hecho varias veces, tu carrera es larga, a pesar de que digamos, te ves muy joven, y yo sé que sos muy joven, pero tienes una carrera larga y que te ha llevado por todos lados. Pero contame un poco, ¿por qué Luis de León? ¿Qué te llamó? ¿Leíste algo que en ese momento dijiste, esto me hace clic y lo quiero transformar en música? O sea, ¿por qué escoger este tema en este momento? Que creo que además es bien pertinente por algo que decías, y quiero que hablemos de eso después, pero que es una persona que fue desaparecida por el Estado de Guatemala, o sea, digamos, y estamos ahora, creo yo, en un contexto político distinto a ese, pero con algunos tintes o algunos matices de persecución política. Exactamente. Que recuerdan a esos tiempos a veces, ¿verdad? Sí, de hecho, yo conocí a Luis de León, su poesía y su escritura, por una amiga muy, muy querida de Pachicía. No habrá sido hace muchos años, creo que habrá sido como 2015, por ahí. Y el primer poema que yo leí lleva por título 02. Es un poema que forma parte como de un conjunto de poemas que se llama Poemas para el Correo. Y el poema comienza así: cuando volvás, te esperaré con un canasto para recibir tus alegrías. Y para mí fue muy impactante, demasiado impactante, y por eso también el título de la gira, y seguramente también el título del disco. Y desde ese primer momento, Luis se convirtió en uno de los escritores que más ha acompañado mi vida, porque también la manera de narración de Luis es muy cotidiana, es como si tuviéramos una conversación, y eso para mí es algo maravilloso, porque mucha de la sensibilidad y de los conocimientos parten precisamente de la oralidad.
Y me hacía pensar mucho en las abuelitas, en los abuelitos, cuando nos encontramos por la calle, pero tener esa visión tan clara de lo que merecemos como justicia, de la alegría que se merece la niñez, eso me parece, o sea, eso realmente me sacudió muchísimo. Y luego conocer la historia. Guatemala es un país maravilloso artísticamente, pero saber que ha habido en su historia también muchas personas que han sido perseguidas, han sido desaparecidas, criminalizadas por también pensar en el arte prácticamente, bueno, obviamente en todos los sentidos, pero específicamente en el arte, también me hacía como voltearme a ver a otros escritores como a Otto René Castillo o a Laide Fopa o a mujeres de mi pueblo que, por ejemplo, cantaban y componían, pero luego decían, ya no lo hicimos porque si lo seguíamos haciendo, tal vez ya ni estaríamos aquí, ¿no? Entonces son historias que de pronto parten desde conocer la historia de alguien más, pero que también nos atraviesan porque somos parte de este colectivo, somos parte de este país y territorio. Así que eso es lo que me conmovió mucho. Para mí, Luis, más que, por supuesto, de un extraordinario escritor, es una luz muy, muy grande que sigue viva y que va a seguir viva y que nos trae mucha conciencia, mucho amor. O sea, algo que me parece maravilloso de Luis es que siempre siempre le da un lugar tan inmenso a la ternura y al amor. Y creo que eso también hace tanta falta, como de volver a permitirnos abrazar, sentir. Y en un contexto de, digamos, de persecución, a veces de muerte, de sufrimiento, escuchar sobre el amor, sobre la ternura, no es usual, ¿verdad? No es común, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo, digamos, el arte, en caso la poesía o en tu caso la música, que digamos están relacionados, pueden aportarle eso a un país que está siempre, pareciera como que estamos siempre rodeados de malas noticias o de problemas, pero cómo a través del arte podemos reflexionar, pero también sentir paz y sentir en algún momento que podemos salir de las cosas malas, ¿verdad? Porque eso es importante también. Sí, definitivamente. Por eso también o sea, el arte, además de mover masas, el arte nos permite sanar, nos permite reencontrarnos, nos permite también hacer las enunciaciones por la justicia colectiva, pero también la justicia personal. Y también por eso creo yo que es algo muy valioso que cotidianamente podamos darnos el tiempo o buscar y defender nuestro tiempo para o escuchar música o bailar o escribir o hacer algo que también nos nazca, porque ese es para mí dedicarle un poco de tiempo, además de ser un gran regalo para uno, también es una manera de mirarle al sistema y decirle, no, acá también mi compromiso con mi ser, con mi espíritu, con mi cuerpo, incluso, también es algo muy, muy importante y siento que no están desvinculados, además. Por eso, también con la pregunta anterior, creo que en toda Latinoamérica, pienso por ejemplo en un Víctor Jara o en personas como Luis de León, por supuesto, que también fueron perseguidos precisamente porque el arte hace estas enunciaciones de reflexión, de conciencia, de amor, y eso es lo que muchas veces no es de gusto para otras personas. Recuerden que si su compañero canino, sus perritos, tienen problemas del corazón, pues el mejor producto es Pimovendan y Pragma de Brouwer. Este es un producto que pueden encontrar en veterinarias. Para administrarlo es necesario que pregunten primero a su veterinario de confianza para poder saber que le estén dando la dosis necesaria y la medicina que necesita su perrito, que efectivamente tenga problemas del corazón. Así que ya saben, Pimovendan y Pragma de Brouwer está en todas las veterinarias. Pregunten, es el mejor producto para el corazón de sus perritos. Y tal vez ahí se te preguntaría, ¿por qué crees que los poderosos le temen al arte? Porque al final uno podría pensar, bueno, ¿qué daño puede hacer un poema? ¿Qué daño puede hacer una canción? O un artista, ¿verdad? Si el artista no usa las armas, no
nunca apunta una pistola, sino que usa una guitarra o su pluma. ¿Por qué les temen tanto? Por ejemplo, hay un poema de Luis que es un discurso a sus alumnos, que es un discurso a los alumnos de quinto primaria, dice. Y es como escuchar a él como profesor, ¿no? Y va diciendo como de, hemos perdido el miedo de levantar la mano, incluso para ir al baño, me parece que dice. Y luego dice, ahora sí, compañeros. Ya, de hecho, como que su visión ya no es como de, si ustedes son yo les voy a enseñar, no solo es como que les habla de, ahora sí, compañeros, a la calle, a la lucha, muchas gracias. Y es también, precisamente, son palabras, pero son palabras que te hacen sentir, que te hacen reflexionar también de la justicia que mereces. Y por eso creo yo que hay personas que están en el poder que intencionalmente persiguen a las personas artistas porque saben que de pronto tener únicamente un discurso ya no va a mover tanto como cuando vamos a escuchar una canción y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Y recuerdo a una abuela que era compositora de un pueblo de México que decía, la abuela Margarita, que cuando nos repetimos algo muchas veces nos la creemos. Y te imaginas que en la canción estás escuchando algo así como tu voz es muy importante, te mereces justicia, te mereces acceso a una vida digna, y que te lo repitas y te lo repitas, obviamente te vas a cuestionar, vas a pensar en dónde estás, vas a cuestionar las desigualdades, y eso es lo que no quieren, porque cuestionar eso es cuestionar los privilegios que las otras personas tienen, y obviamente no quieren ceder ante eso. Sara, ser artista con conciencia social hoy es una cosa rara en Guatemala, ¿verdad? Yo, digamos, escuchando un poco la música que en esa época era como la ola del rock de los 80s, finales de los 80s y 90s, ¿verdad? Cuando nacen las bandas grandes del país, y muchas de ellas sí tenían una conciencia social. A veces le cantaban al amor, le cantaban a otras cosas, pero en sus conciertos, en sus mensajes, había un mensaje de lucha, porque eran hijos de las dictaduras militares, digamos, de Guatemala del siglo pasado. Ahora, pareciera que la generación que vino después, o sea, digamos, 2000 en adelante, perdió esa conciencia social de artistas locales, ¿verdad? Yo lo que veo es artistas, no por demeritar, digamos, el esfuerzo musical, ni mucho menos, sino un poco contexto, ¿verdad? Digamos, en dónde están parados, en un país que no tiene una industria musical fuerte, en donde lo que te queda, creo yo, es más ser un vocero de ciertas causas, ¿verdad? Es como muy, muy loable, pero creo que se perdió mucho en esa generación de artistas. Pero aparece Sara Kuruchich, yo por ejemplo veo a Contramarín, veo a algunos otros artistas que de repente en algunos momentos tienen como espacios donde hablan, ¿verdad? Sobre lo que está pasando en el país. Y digamos, en tu caso, Sara, creo que todo tu trabajo es una expresión artística y política a la vez. Es difícil ser un artista que tiene conciencia social o que se expresa sobre temas que son incómodos para la sociedad en la que está, porque yo creo que el resto de artistas lo que está haciendo es tratando de, y de nuevo, no es por demeritarlo, sino por, digamos, ponerlo en contexto, pero tratando de agradar al oído de todos, ¿verdad? E incluso copiando o pareciéndose a lo que ven afuera. Pero lo tuyo es especial, es único, digamos, o es original. Y también puede ser incómodo. Sí, bueno, me parece muy interesante lo que planteas, porque creemos mucho en la memoria de los cuerpos, en la memoria colectiva, aunque no hayamos vivido directamente. Y si bien, como lo mencionabas, hubo una época en donde hay muchas bandas que hacen enunciaciones pues más visibles, más fuertes de pronto. Venimos precisamente naciendo en un país que ha silenciado a muchos y a muchas artistas. Y eso hace que de alguna manera también tomes una decisión personal y decir, sí, yo decido, no voy a hablar nada de eso, y está súper bien porque es la decisión del artista. Pero muchas veces también viene, o sea, es una decisión como inducida, porque no voy a hablar de eso,
Porque ¿qué pasa? Cuando vemos que hay alguien que está hablando, como mencionabas hace un momento, de quienes son voceros o voceras de algunas causas, y de repente en las redes sociales se voltea y es una ola de violencia tan grande. O sea, es una decisión difícil también, Luis, de ponerte, claro, de ponerte allí, de poner tu intención, de ponerte allí con tu nombre, con tu rostro. Y eso es lo que ven de pronto otras juventudes, que ve la niñez y dice, ay, no, mejor no quiero hablar de eso. Porque también hay un historial de violencia tan fuerte, naturalizado en nuestro país, que también hace o ha hecho que una gran temporada, o sea, un periodo muy grande, de artistas hayan decidido mejor no abordar esas temáticas y no lo quieren hacer, y bueno, es su derecho, es su decisión precisamente, pero sí creo que algo muy valioso también es Guatemala tiene artistas con propuestas extraordinarias. Hace un rato conversábamos con un amigo y decíamos que tal vez nunca nos va a dar la vida de conocer tantas propuestas artísticas del país. ¿Hacen falta políticas públicas para impulsar estos proyectos? Definitivamente, pero claro que hay muchas personas que también con todo lo que está sucediendo se comienzan a pronunciar, personas en el arte que comienzan a pronunciarse más, que empiezan a escribir. También de pronto es ver hacia dónde estamos únicamente poniendo la mirada. Porque yo pienso también ahora como en territorios a donde he estado, y compañeros, músicas, la tienen clarísima de que toda su música está totalmente vinculada con la defensa del territorio. Y también lo han decidido así por un sentir de su comunidad de aportar a estos procesos de justicia, pero también podrían decidir no hacerlo, ¿no? Así que yo sí creo que sí es un desafío también, como el que nos pronunciemos y que de pronto haya una ola de violencia muy grande hacia quienes se pronuncian, pero es parte como de, o sea, esto no le pasa únicamente a los artistas, a las y los artistas, le pasa como a muchas otras personas, pero sí me parece muy, muy importante que cada vez que podamos escuchar proyectos artísticos que también tienen cosas que decir sobre las realidades, sobre la memoria, sobre la justicia, también podamos amplificarlo como productoras o productores de arte, pero también como consumidoras y consumidores. Antes de tomar un par de tragos, un par de vinos, un par de cervezas, un par de whisky, lo que les guste, es importante que se cuiden para no tener goma al día siguiente, los efectos de la famosa goma. Y para eso, el mejor producto es Parismart. Aquí se los hemos dicho en tangente 1000 veces. Parismart, media hora antes del primer trago, y con eso evitan los molestos efectos de la goma del día siguiente. Lo pueden encontrar en Super 24. Pregunten por ese producto también en farmacias. Es barato, no es un producto caro, y es importante que nos cuidemos para no amanecer pues un poco destruidos después de una noche de tomarse un par de tragos nada más. No pasarse es bien importante. Sí, yo creo que al final digamos, Guatemala tiene 30 y tantos años de cierta paz, entre comillas, digamos. Sí. Se acabó el conflicto armado, entramos a la democracia, esta democracia pues fallida que tenemos, complicada, pero eso tal vez ha hecho que nos acomodemos, ¿verdad? Y que sintamos que vamos a estar así siempre, ¿verdad? En esta digamos, como estancamiento generalizado, ¿verdad? Pero las cosas sí se pueden poner peores, ¿verdad? Y podemos, y lo estamos viendo en el resto de América Latina, países que han perdido su democracia, que han perdido su libertad en un abrir y cerrar de ojos. No se dan cuenta, y cuando sienten ya están en un autoritarismo que está callando, y los artistas son los primeros usualmente por los que van, ¿verdad? Yo, digamos, aquí intenté hace un tiempo que viniera un artista nicaragüense que había sido, no sé si lo conoces, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero él estuvo un tiempo viviendo en Guatemala, no sé si estará todavía por acá, pero tuvo que salir huyendo porque la dictadura lo estaba persiguiendo, ahora estaba en el exilio. Entonces, digamos, ese tipo de recordatorios que deberíamos tener presentes. ¿Crees que es algo que tu música te interesaría expresar o que es un tema
digamos, recurrente, y el ahora, digamos, hablar de la poesía de Luis de León, que evoca esos años de las dictaduras militares y demás, a lo mejor sirve para esto también, ¿verdad? Sí, para mí es sumamente importante y algo que me ha movido mucho a la música que hago es saber y enunciar que la memoria no es algo únicamente del pasado. Es algo que estamos viviendo ahora y que también es algo del futuro. Y que de pronto pudimos haber escuchado muy trilladamente la frase de quien no conoce su historia está condenada a repetirla, pero tiene muchísima verdad, muchísima. Y además de no volver a repetirla, cuando somos conscientes o traemos constantemente estas verdades, también son maneras de dignificar. Y de alguna manera cuando lo estás enunciando y estás trayendo también en tu palabra o en tu canto o en tu música la poesía de Luis o de alguna otra persona que vivió esos también momentos crudísimos, también es una manera de seguir amplificando su voz y su palabra y todo los sueños que le movieron a escribir eso, de soñar un país distinto, por ejemplo. Y sí, me gustaría mucho que ahora y que adelante la música que pueda crear también pueda ser un vehículo, como un elemento que pueda aportar a visibilizar y a poner sobre la mesa estas temáticas. Y por ejemplo, el Cuando Volvás, a todas las personas nos ha atravesado en algún momento una historia de me gustaría que esa persona volviera. El tema de las migraciones ahora, sí, ese es un tema político como el contexto de Luis, pero pensamos en las migraciones y tanto, o sea, es un caos hablar que también de eso. Exactamente, exactamente. O el tema del exilio. Hemos escuchado a compañeras, compañeros, colegas que de pronto dicen, no puedo volver a mi país, no puedo. Y hay muchos casos, acá en Guatemala hay muchísimos casos de personas que están en otros países salvaguardando también su vida, porque estar acá es un riesgo. Y esperamos que vuelvan. Y si poder cantar también a Luis de León puede ser una manera de seguir hablando y seguir honrando también la vida de Luis, pero también hablar de estas temáticas con mucho amor, así como los poemas nacieron, me parece que también es tratar de, como te decía, como de aportar a construir una conciencia y un país con mucha amorosidad. Claro. Sara, ahora que estás en este proceso de traer a Luis de León al formato musical y de llevarlo por varias partes del país, incluso a Ciudad de México, Así es. ¿te has encontrado con que, digamos, estaba presente en el imaginario, digamos, colectivo o ya estaba un poco olvidado y parte de esto es como traerlo a hoy? ¿A Luis? Sí. No, yo conozco muchas personas que conocen la poesía de Luis y siento que nuestro país tiene una deuda histórica para hablar de la memoria. Y eso mismo hace que haya muchas personas que desconozcamos de personas, artistas como Luis de León o como te mencionaba de Otto René Castillo. Y no sé, o sea, yo creo que el compartir y traer de nuevo la palabra de él, que a mí me ha conmovido muchísimo, es también ir rompiendo barreras y fronteras que el silencio y el olvido ha tratado de hacer. Claro. Espero, y es de verdad mi anhelo, mi querer, que la niñez lo pueda escuchar, que la juventud lo pueda escuchar, que cada vez que la escuchen se puedan llevarse mucho amor, pero también que puedan hacerse preguntas a sí mismos y también preguntas colectivas. Eso es lo que quisiera. ¿Ya estuviste en el estudio para hacer estas grabaciones o vas a estar en el estudio? De hecho, es un ejercicio primerizo que también voy haciendo porque voy a hacer como una presentación de disco sin tener todavía la grabación del disco. Exactamente. Ajá. Pero qué bueno, ¿y qué parte te disfrutas más? ¿Como estar frente al público o estar en el estudio creando? Que son dos, al final son dos
espacios artísticos, creativos muy distintos, sí, ¿verdad? O sea, tienen un feeling distinto estar en el escenario con las personas y tus músicos, ¿verdad? Y la gente que te acompaña. Y estar en el estudio tal vez es un espacio más íntimo, con menos personas, sí, pero igual de mucha creatividad y además la expectativa de cómo va a reaccionar la gente, ¿verdad? Sí, particularmente con Cuando Volvás. Uy, no, cuando estaba en la composición de la música, lloré mucho. ¿Ah, sí? Lloré mucho porque pensaba, o sea, en medio de todo lo que estaban viviendo y siempre buscar y defender ese espacio y momento de belleza. No, o sea, a mí me conmovía y entonces lloraba y pensaba en Luis, pensaba en pues las cientos y miles de personas desaparecidas, en las artistas, en los artistas. Y sí me conmovió muchísimo y trataba o sea, yo leía los poemas y pensaba, ¿cómo si estuviera Luis, cómo lo diría? Porque también es delicado, ¿no? Como de, bueno, no voy a pasar esto únicamente a lo que a mí me mueve rítmicamente musical sin prestarle atención a la letra. Entonces, fue muy íntimo, trabajé en muchos momentos sola en la madrugada, porque ha sido un espacio y momento en el que me he sentido también como muy bien para desarrollar ideas creativas, pero aún no he presentado públicamente, pero puedo decirte que ya me conmueve mucho pensarlo. de hacerlo que va a ser una gira un poco... Va a ser muy sensible y conmovedora, sí. Está bueno, pero qué bien, porque yo creo que, o sea, ver a un artista que se emociona en el escenario es lo mejor para la audiencia, ¿verdad? Para el público. Porque se siente mucho mejor las canciones, ¿verdad? Sí. Hay como esa conexión más cercana, se ve a una persona ahí que es vulnerable ante lo que está diciendo y que lo cree y lo siente, ¿verdad? Sí, así que, pero en las vivencias que he tenido anteriormente, sí, son espacios totalmente diferentes, el estudio, el escenario, pero siempre tener la misma emoción. O sea, creo que no se puede, yo personalmente no lo divido, porque para mí es importante que lo que estoy grabando también tenga esa misma emoción y el mismo sentir que cuando se lo vaya a compartir a la gente. Claro, no es diferente, digamos, tiene que sentirse igual en el disco. Exactamente. Que esa parte no siempre es así, ¿verdad? Sí, de pronto. Igualmente son procesos distintos y temporalidades también diferentes. Y de pronto en algún momento pues puede ir más como desde lo técnico, bueno, vamos a poner esto y esto y esto, que eso sucede bastante. Pero ya allí es concentrarte. Siento que, ¿sabes, Luis? Siento que cuando cantamos o cuando yo canto, siento que es como desnudarte y mostrarte en el alma, la manera más transparente que de nuestro ser. Así es como siento. Y ya tuviste la oportunidad de presentarle las canciones, me decías, a la hija de Luis. Con ella escogimos los poemas. Ella te ayudó a escogerlos. Sí, exactamente. ¿Y cómo vivió ella el proceso de verlos? Me imagino que para ella también fue una experiencia, digamos, bonita y emocional, verlos transformados en canción. Sí, de hecho el primer ejercicio fue hablarnos y decirnos, bueno, vamos a hacer una lista de cuáles son los poemas que te gustan. Bueno, es difícil escoger pues, los poemas que más nos gusten, pero bueno, escoge poemas y yo escojo, y luego vemos en cuáles coincidimos y de ahí tomamos, y coincidimos casi en todos los poemas, sí, de hecho en todos. Ajá, fue muy emotivo. Ya oyó ella completo, digamos, el disco, que no es disco todavía, pero el concierto. El concierto como tal, no lo he escuchado también, pero sí, por supuesto que ha estado bastante pendiente de cómo ha sido todo el proceso, y eso también es algo muy hermoso, porque es tener esa conexión directa con ella, o sea, con su papá, por supuesto, y Mayari es una mujer extraordinaria, o sea, es una mujer que da paz, que tiene también una claridad de justicia, de amor impresionante, y haber hecho esto con ella, o sea, yo me siento muy, muy afortunada de haber podido hacer esto con ella. Claro. Totalmente. Qué bueno, qué alegre. La verdad es que
pues el proyecto se mira muy bonito y se ve que va a tener, creo que esta gira que va a ser inicial, ¿verdad? Seguramente sí, exactamente. Esto va a ir sumando fechas Así es. Y vas a ir llenando la agenda porque es un proyecto que tiene mucho para llamar la atención, ¿verdad? O sea, y creo que mucha gente estará interesada, seguramente hay muchos espacios distintos. Te vas a Ciudad de México, no es primera vez, ¿verdad? No, no es primera vez, pero... Particularmente en dónde y con a qué grupos, digamos, te puedes acercar con tu estilo de musical y con este tipo de proyectos allá en México. Bueno, yo creo que no es precisamente como de, bueno, vamos a hablar de Luis como únicamente desde la memoria, sino que es hablar mucho también desde su amor y desde su convicción. Y no está cerrado como a cierto tipo de públicos, ni en Guatemala, ni en cualquier otro lugar. Así que en realidad están invitadas, bienvenidas todas las personas que sientan que les mueve algo en su interior, que ojalá que puedan llegar, claro, porque para eso de eso se trata. Pero claro, con esto que mencionábamos también de temáticas como tema de migración, desapariciones, en el mismo trayecto de la migración, desapariciones forzadas, madres buscadoras, las abuelas, por ejemplo, que buscan a sus nietos, que recientemente también estaban haciendo como una caravana, niños que habían sido dados en adopciones ilegales hace muchos años, igualmente en la guerra. También como que creo que son temáticas que a quienes, por estar tan cercanos a casos, cercanas y cercanos a casos así, también puedan tener un poquito más como de cercanía con un proyecto como Cuando Vuelvas. Claro. Sara, ¿te sorprende a dónde te ha llevado la música y tu talento? O sea, imagino que has conocido este país como pocas personas lo conocen, o sea, de ir a muchos lugares y además de una forma tan especial que es acercarse a la gente a través de la música y también fuera del país. ¿Te sorprende todavía o ya te acostumbraste? No. No, sí, me sorprende. Hace algunos días estuve trabajando con un grupo de mujeres en un territorio quechí y no te puedo decir la fortuna que siento. O sea, siento este oficio de la música como un regalo muy grande de la vida para mí. Lo agradezco muchísimo. Volteo y ningún concierto ha sido igual y creo que jamás va a ser así. Y me volteo, comencé mi carrera como visiblemente, digamos, como desde finales del 2015 y son prácticamente casi 10 años. Sí. Y la vida me ha llevado por diferentes lugares a conocer muchas historias también de las personas, de pueblos y no me va a alcanzar la vida como a lo mejor para procesarlo todo, pero me siento muy agradecida por eso. Y en aquel momento, hablando de 2015, que también era una época política complicada en el país, ¿verdad? O sea, vivimos un proceso que no se ha terminado, estamos todavía en los coletazos de ese proceso que pasó en ese entonces, pero ¿te lo esperabas? Digamos, ¿esa era tu meta o la vida te fue llevando por ahí y no te lo esperabas realmente? No, la vida me llevó ahí. No, sí, yo estudié música en la Escuela Normal de Música aquí en la ciudad y siempre pensé que iba a trabajar dando clases de música. De hecho, estuve trabajando en una escuela con alumnos, con niñas y niños de párvulos y me gustaba mucho. O sea, me gustaba bastante. Tu vocación era ser sí. maestra. Eso era lo que quería. Jamás se me había atravesado el dedicarme a componer, pero fue la circunstancia lo que también me llevó a eso, el pensarme de decir, ¿qué quiero compartir yo como una mujer maya cachiquel en la música? ¿Dónde están las otras mujeres haciendo música? ¿Por qué no están allí? O sea, como también el cuestionar. Eso me llevó. ¿Y qué te han dicho otras mujeres cachiqueles que te escuchan y te ven ahí? ¿Cómo se sienten de verte y de verse reflejadas a ellas mismas, digamos, en tu arte y lo que haces? Yo creo que es un compartir, es un sentir de reciprocidad y de acuerpamiento, porque yo las veo, hay compañeras que son mucho más jóvenes y que están componiendo, que están cantando maravillosas y a mí me da muchísima alegría y me da mucha motivación y también para sentir, bueno, sí, aquí estamos. Hemos estado y trataron de silenciar nuestras voces, pero nunca nos fuimos.
Entonces es como una manera bastante digna también de acompañarnos, de abrazarnos entre nosotras, y a veces en conversaciones pues también vamos diciendo y ha sido muy hermoso porque de pronto dicen, ay, no, es que yo no me había animado a cantar hasta que te escuché. Uh-huh. Y también de pronto de allí parte la importancia incluso de la representación, para que las niñas o los niños digan, ah, hay una mujer ahí, uh-huh, indígena, y que podamos ver a las otras compañeras y que están con su guitarra, que están con su trompeta y que están haciendo tantas cosas en la música, y que podamos sentir ese sentido de motivación en reciprocidad. Claro, y eso te imagino que también, lo decías, que hay reciprocidad, pero te alimenta, ¿verdad? Claro. Te sentís con más ganas de seguir. Sí, exactamente. Y también una responsabilidad. Eso es. Con mucho amor, pero con una responsabilidad muy grande, porque no es, mucho de nuestro sentir precisamente es parte desde lo colectivo, y pues sí, o sea, yo puedo estar acá precisamente solita hablándote, pero uh-huh, tengo la memoria y el sentir de otras compañeras, y seguramente cuando ellas vayan a hablar también van a tener el sentir y la memoria de muchas de nosotras. Sara, destacar en la música es bien difícil, ¿verdad? Es un ámbito muy competitivo, uh-huh, más hoy, ¿verdad? Que digamos, aquí tenemos acceso a la música de todo el mundo, sí, de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces es un momento complicado para la música, porque a la vez que hay muchísimas oportunidades, porque puedes poner tu canción ahí, uh-huh, y se vuelve viral, dirían ahora, pero digamos, ajá, que se hace famosa, se hace conocida, sí, todo el mundo la quiere escuchar. Y también se puede perder en ese mar inmenso de música, ¿verdad? Pero digamos, ya en Guatemala y afuera de Guatemala ya tu nombre suena, tu nombre está ahí. ¿Cuáles dirías que fueron esos ingredientes que te ayudaron? No voy a usar la palabra éxito porque suena feo, pero digamos a destacar, a tener una voz particular y a decir, aquí estoy, ¿verdad? Y puedo compartir lo que hago con muchas personas. Uy, aferrarse tercamente, uh-huh, a mis sueños. Aferrarte sí, aferrarme, sí, uh-huh, aferrarme. Algo que también desde las repeticiones que también ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Cuando te repetís mucho algo. Sí, como creérselo, sí, decírselo, ajá, y creérselo. Exactamente, ajá, pero como de repetir, y que al final no es únicamente de, bueno, lo creo porque sí, porque me lo repetí muchas veces, sino porque realmente es así, de saber que tu voz es muy importante, por ejemplo, y que tus sueños también lo son. Uh-huh. Y en todos estos 10 años casi ha habido muchos momentos en donde emocionalmente también por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato, de pronto si nos pronunciamos por tal cosa, uh-huh, vienen olas de violencia, de muchas agresiones verbales, y hubo varias veces en las que sí me preguntaba, ¿será que sí quiero seguir haciendo esto o no? ¿Qué tan dispuestas también estamos con esto? Y lloraba, uh-huh, muchas veces me sentía súper frustrada, pero luego justamente sucedía algo de ver a alguien más, o de pronto un mensaje, o una plática, o algo así como, no, hay que seguir, y yo como, sí, esto es lo que soñaba, uh-huh, estoy aquí, y claro que he tenido dudas a lo largo de mi carrera, porque hay muchos cuestionamientos, y hay algo que sucede actualmente mucho, es que sí, existe el mar, no sé cuántos miles y miles de canciones se suben diariamente a una plataforma como Spotify. Sí. Y que también nos enfrentamos, y que es un desafío de que estamos en un sistema tan consumista, que ahora, o sea, a mí bastante reciente me decían, no, es que tu canción ya dura 4 minutos, tiene que durar 2 minutos, y yo como, no puede ser. O sea, ¿cómo la corto? Claro, ajá, y es eso, ¿no? Como de todo es tan desechable, todo es, uh-huh, hay muchos desafíos, sí, pero aferrarte a lo que te conmueve y a, uh-huh, lo que hace vibrar tu corazón, creo que eso es ese ingrediente que agradezco, uh-huh, mucho, él también que repetírmelo, pero también agradezco a quienes lo sienten así, lo viven y también me lo han compartido. Y la gente lo nota, ¿verdad? Cuando, digamos, algo viene del corazón y no es solo un producto
que está puesto ahí para ser consumido, ¿verdad? O sea, digamos que realmente hay pasión, hay amor por lo que se está entregando al público. Creo que la gente sí lo nota. Esperaría yo que sí. Sí, esperemos que sí, yo creo que sí, estoy seguro. Sara, ¿hacia dónde vas? Digamos, ahorita está este proyecto, esperas que te lleve a más lugares también, en el tipo, digamos, de música que haces, porque no es, como decíamos, no es el tipo de música comercial que necesariamente está hecha para ser consumida y venderse por millones, pero sino que es para públicos selectos, pero yo creo que ahora casi la mayoría de música es así, ¿verdad? La música hoy es de nichos. Sí, ¿verdad? exactamente. Y por eso ya es muy difícil que hayan éxitos globales, ¿verdad? Son muy raras las canciones que tienen esa característica. La mayoría son para grupos selectos. Hay gente que le gusta, no sé, el rock, hay gente que le gusta el pop más fácil, hay gente de reggaetón y también hay gente que le gusta la música para reflexionar. O sea, hay un mercado para eso. ¿Crees que hay más mercado hoy para el tipo de música que haces? Que es música con conciencia, música con mensaje, que antes o no? Pues mira, es interesante porque yo creo que depende de lo que vamos viendo y de qué tanto nos permitimos mientras vamos creciendo o nuestras generaciones, porque cuando yo era niña recuerdo que la primera canción que escuché como de protesta era una canción que se llama Casa Abierta del dúo Guardabarranco de Nicaragua. Esa fue una de las primeras. Luego ya empezaba a escuchar Tanto que no sabes de La Tona. Ah, sí. Y obviamente pues también como de, ¿por qué están cantando de eso, no? Ajá, yo era niña, pero ya, o sea, mis hermanas ya lo escuchaban. Luego yo me metí, estuve escuchando muchísima música pop, que era lo que más lo que sonaba. había, digamos, en el momento. Exactamente. Pero yo supongo que así como a mí me pasó y ya luego ya me empecé como a involucrar más como bueno, está cantando tal cosa, ya conozco, tengo amigos de Nicaragua, amigos de México, amigas y amigos que también tienen como su nicho en la música protesta. Que somos de la misma generación, seguramente también te pasa a ti, como de, bueno, piensas como en tu generación, a quienes ibas escuchando. Lo que sí pensaría es que ha ayudado a amplificar o a visibilizar un poco más las redes ahora, claro, como en un momento como estos, que es de doble filo, igualmente, sí. Es de doble filo, pero sí creo que estamos en una época en donde hay un poquito más de visibilidad. Eso te lo parto, como que parto de esa respuesta con mi propia vivencia, porque antes yo era un cassette lo que tenía, no tenía nada más, no tenía acceso a YouTube. Ahora ya tenemos mucho más, ya consumimos otras propuestas musicales, pero sí pensaría que podemos ir conociendo, como expandir nuestros horizontes musicales con un nicho de música como la música de protesta, claro. La música de conciencia. Sara, yo recuerdo los músicos, mencionadas a La Tona, por ejemplo el Nego, que es arqueólogo, creo yo, ¿verdad? Y así, recuerdo los Malacates, que digamos, Páez es arquitecto, creo que no sé si en algún punto ejerció, pero digamos que tenían otras ocupaciones, ¿verdad? Jacobo también, que se ha dedicado a trabajar en la universidad, ¿verdad? Entonces, aquí los músicos usualmente tienen dos trabajos, el de músico y el que les ayuda a mantenerse. Y el que les da de comer, como sí, dice. En tu caso, Sara, ya la música, digamos, te sirve para sostenerte y es tu única ocupación o tenés que complementar. Sí, tengo que complementar. Sí. Mencionábamos hace un rato, por ejemplo, de que ojalá que puedan haber muchas más políticas y plataformas que ayuden a impulsar los proyectos artísticos de artistas acá en Guatemala. Y sí, también mi trabajo es complementario. O sea, me dedico mucho más a la música, pero por otro lado, o estoy haciendo talleres, o estoy dando clases particulares, o estoy haciendo como apoyando para alguna investigación o algo así. Claro. Entonces sí, es bastante Tienes que complementar para poder, claro, sí. y eso es interesante, ¿verdad? Porque al final, si te habla de la lucha del músico guatemalteco, que en un país donde no hay industria musical, digamos, formal, ¿verdad? Sino que es informal, todo es independiente.
es difícil grabar, es difícil hacer conciertos e incluso la organización de conciertos no siempre deja dinero, ¿verdad? Que eso es lo difícil, pero aún así es una lucha tener ahí afuera tu música, tu mensaje y perseverar, ¿verdad? Sí, yo también por eso mi invitación, para quienes nos vayan, nos vean, nos escuchen, es que vayan a los conciertos de sus amistades, porque acá todo mundo conocemos a alguien que va a tocar o que va a presentar una obra de teatro, de danza, vayan. O sea, creo que eso es lo... Y además que nos da muchísima alegría que de pronto no le hayas... tal vez hace mucho tiempo no has visto a tu amistad y de repente está ahí en tu concierto y es algo tan bonito, tan hermoso. Vaya, porque también hay muchas maneras de impulsar las carreras. Sí, o sea, yo no le niego que exista una obligación estatal de asumir su compromiso con las y con los artistas, pero también quienes... pues no, como público, también podemos ir y vayamos, eso de verdad motiva muchísimo, muchísimo, y creo que eso hace una plataforma sólida también para las y los artistas, y además de traer la reflexión de que es un oficio, el arte es un oficio, es un trabajo de mucha alma, de mucho espíritu, pero es un trabajo, y todos los trabajos merecen ser dignificados, absolutamente todos. Eso es bien importante. Y Sara, ya que me dijiste que te gusta la tona y que digamos, creo que tenés algo de conocimiento de la escena musical de los 90s, inicios de los 2000s aquí, que era una época en la que habían conciertos de música local, digamos, las Garras Chapinas que organizaba Viernes Verde. Bohemia en ese entonces tocaba una vez al año, pero ese concierto se llenaba. Cuando muere Ricardo Andrade también, que era un artista que ya estaba llenando espacios importantes. Y así muchas bandas, ¿verdad? Razones de Cambio, Los Malacates, no digamos, el mismo Viento en Contra, digamos, que son una banda que no para, ¿verdad? Tocan, creo que más de 5 conciertos al año. Todavía hoy, ¿verdad? Pero digamos en aquella época en la que habían conciertos grandes. Yo fui a varios conciertos grandes de esa época de artistas nacionales, nada más, ¿verdad? ¿Por qué crees que la escena musical ahora es tan distinta? ¿Qué cambió? Siento que cambia también por lo efímero que está sucediendo tanto. No, siento que no se desliga de lo consumista, pues es que están sucediendo tantas cosas en Guatemala como país que de pronto nos toca sobrevivir y como que tratar de agarrarnos de rascar para flotar ahí y también eso ha desarticulado mucho, incluso como en el mismo movimiento artístico, pensaría. O sea, como de tratar de sobrevivir tu cotidianidad, que tal vez te hace pensar más en lo tuyo en ese momento y no en lo que le está pasando a tu compañera, a tu compañero. Y eso muchas veces como que se vuelve un reto para poder organizar más cosas. Pensaría yo en un momento como el que estamos atravesando. Sí hay esfuerzos como de seguir haciendo festivales, de hacer convocatorias, pero así como masivamente, como de pronto como estos... ¿Cómo era en esas épocas? Yo nunca lo vi porque yo era niñita, pero he visto... Pero he visto y lo has visto como... Claro. Y ojalá que pueda volver a ser así, ¿no? O sea, así algo bien grande, que también se pueda descentralizar, que las personas puedan llegar, que sepan que ese es un espacio que lo merecen, que lo merecemos. Y sí, ojalá. Y ahora que yo no sé si se puede voltear en un momento la entrevista. Se puede. Hacerte una pregunta. Hazme una pregunta. Estoy. Muy bien. No, es que cuando me mencionabas, por ejemplo, de estos festivales, sí. Todas las bandas que me mencionaste, extraordinaria música propuesta, pero no hubo ninguna mujer de todas las bandas. Pocas. Yo recuerdo una banda, se llamaba Cuatro Púrpura, que tenía una vocalista mujer, pero poco, ¿verdad? Yo creo que el rock siempre ha sido
un espacio muy, muy masculino, ¿verdad? No es un espacio donde haya muchas artistas mujeres. Yo creo que en otros estilos musicales las mujeres dominan, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de pop, que eso ya, digamos, hoy los géneros musicales ya... Bien diversos son. Ya son una mezcla, nada es exactamente algo, pero yo creo que sí, si vemos artistas internacionales, las más grandes son mujeres, ¿verdad? Y el latinoamericano, Shakira, ¿verdad? No hay artista más grande que Shakira, ¿verdad? Pero en Guatemala, sí, yo creo que ha sido dominado por hombres, ¿verdad? No hay poco. Y a mí me movía mucho eso que ¿Sí? mencionabas, porque ahora podemos ver, por ejemplo, está Rebeca Lane, Fabiola, Mabe Frati, Gaby Moreno, y como que... pienso también en personas a quienes las escucho y que me conmueve mucho lo que cantan, a Paola Perlop, a ¿cómo se llama? A Esperanza Aguilón, que son compañeras, o sea, todas, y que todas tenemos como diferentes géneros, estilos, pero que estamos ahí, ¿no? Y también lo siento muy, muy valioso, porque sí, de pronto es como, pues aquí estamos, ¿no? Sí. Y sí, es un desafío muy grande el tema de la industria en Guatemala, que de hecho, por ejemplo, no hay un Spotify Guatemala. No. Hay un Spotify México, Brasil, Colombia, pero Guatemala no hay, porque como que no es suficientemente, o sea, como que no ha habido la cantidad de personas que puedan hacer una industria acá. Es lo que muchas veces se menciona. Pero se está haciendo tanto trabajo ahí, o sea, las compañeras, las colegas están girando, están haciendo conciertos, inspiran muchísimo, y ojalá que también cada vez en las diferentes escenas, por ejemplo, las compañeras de Naik Madera, que están haciendo tanto... Que ya tienen muchos años tocando. Muchísimos años, y que están haciendo, y es maravilloso, porque precisamente eso también es la representación. Sí. Y podemos entonces escoger qué música escuchamos de acá. Escuchen mucha música de aquí, por favor. Sí, escuchen música de aquí, porque es buena y hay una enorme variedad. Y tal vez ahorita pensando en lo que me decías y la pregunta que me hacías, yo creo que sí ya, digamos, de la escena musical de esa época, de que eran los grupos más exitosos, que todos eran hombres y demás, creo que sí ya ha cambiado. O sea, el rostro hoy de la música en Guatemala sí ya es muy femenino. Y si vemos a nivel de éxito, incluso fuera de las fronteras de Guatemala, Rebeca Lane, tu caso, Gaby Moreno, son las artistas más reconocidas del país, ¿verdad? Y que tienen su propia escena y que han estado en diferentes espacios, y todas mujeres, ¿verdad? Que eso es bien interesante. Está cambiando. Sí, yo creo que es como a manera de reflexión, precisamente lo de las redes, de si lo visibilizamos más, qué hacemos, qué consumimos, y todo, que escuchamos, que compartimos también. Volteemos a ver, permitámonos escuchar las diferentes propuestas de todos los territorios que puedan, de todas las mujeres, de todos los hombres, de todas las personas en realidad, porque en Guatemala hay muchas cosas que decir, y se están gestando tantas cosas que es impresionante. Sí. Y que siga creciendo. Pero bueno, Sara, cerremos haciendo las invitaciones protocolarias que tenemos que hacer. Redes sociales, no te voy a decir que las digas de memoria, yo mejor las voy a leer yo. Bueno. Fácil, sí. Visiten www.saracuruchich.com. En Facebook estás igual, sara.curuchich. Estás en YouTube, canal de YouTube, en todos lados. En X, Instagram, TikTok. Y creo que bien importante, fechas, ¿verdad? Que ya estamos. De hecho, estamos a la vuelta, comenzamos la próxima semana. Sí. Te vas a San Juan del Obispo el 15 y 16 de mayo. Luego en Shela vas a estar el 17, Rabinal el 21 y Rabinal el 22. Ese día es mi cumpleaños. Así que, te cantamos ahí. O llega a... Sí, puedo llegar a Rabinal, por favor. Luego estás en Guatemala, en Trovayas, 24 de mayo. Y Ciudad de México, el 30 de mayo. Qué alegre. Bueno, Sara, mucha suerte en esta primera parte de la gira. Yo sé que es solo la primera parte porque va a seguir creciendo. Pero qué bueno, y también suerte en el estudio. Muchas gracias, Luis, y a todas y a todos los radioescuchas y quienes ven Tangente. Muchas gracias. Y todo el equipo. Muchas gracias también aquí a la producción. Andrea. Detrás de cámaras. Exactamente. Gracias, Andrea. Buenísimo. Y ya saben, ahí denle like, suscríbanse, sigan a Sara también, encuéntrenla ahí en redes sociales y nos vemos con
con más tangente toda la semana. Adiós.